Muy buenas noches a los presentes. Damos inicio al conversatorio que tiene como título La importancia del arte en la vida del ser humano. Integran este conversatorio la licenciada Elvia Muñoz como representante de la Sociedad Cultural, Ecológica y Civil de la provincia de Tungurahua. Licenciada Alexandra Muñoz, en representación de los docentes de las áreas rurales, modera el conversatorio María del Rocío Tolongo, estudiante del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Juan Montalvo, a la misma que damos la bienvenida. Muchas gracias y buenas noches. Damos la bienvenida a nuestras distinguidas invitadas, las licenciadas Elvia y Alexandra, en este conversatorio con el tema La importancia del arte en la vida del ser humano. El objetivo son las manifestaciones culturales de la sociedad civil, autoridades públicas y sobre todo con el campo de la educación, con el afán de indagar los conocimientos adquiridos a través de la convivencia humana para así determinar el nivel cultural de la población. Reglas. Como previamente lo había hablado, las reglas de este conversatorio permiten proyectar espectro entre los hablantes y podrán realizar una pregunta de acuerdo al tema de intervención. No se podrá interrumpir al disertante, respetar los turnos de participación. Una vez establecidas las reglas, damos inicio. Tenemos como penalista a la representante de la Sociedad Cultural, Ecológica y Civil de la provincia del Tungurahua y a la representante del área educativa, quienes nos dará a conocer cuál en la visión, que es aquella que falta por hacer, que estamos haciendo para proyectar el arte de la localidad. Y quisiera hacer algunas preguntas para que las puedan incluir dentro de su intervención. La primera sería, desde su experiencia, ¿qué falta para implementar espacios artísticos y culturales en las políticas públicas dentro de la urbe? La segunda sería, ¿hasta qué punto la educación dentro de su cátedra enseña el arte como parte de su malla curricular? La tercera pregunta sería, ¿qué nos falta por hacer? Entonces, en ese tenor, daría primero la palabra a la licenciada Elvia Muñoz, ya que previamente se realizó un sorteo para saber el orden de la participación. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas los presentes. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Gracias por el interés en resaltar la importancia del arte en la vida del ser humano. Bueno, vamos a tratar de hacer esto lo más sencillo. Mucho se ha dicho ya de la creación de políticas municipales y ambientales para la creación de espacios artísticos y culturales dentro de la urbe, resaltando así la importancia del arte en la vida del ser humano. Pero hay que destacar que sí se han creado estos espacios, ya que en muchos casos la juventud los ha destruido con grafitis y en muchos casos con palabras obscenas, causando daño visual y emocional a las personas que visitan los dichos lugares. Damos como ejemplo estas áreas verdes, como son los parques de la ciudad, los más concurridos, que es el Parque El Sueño, el Parque de las Flores y muchos otros más que han sido creados especialmente para resaltar la importancia del arte de la vida del ser humano. Muchas gracias por su intervención. Damos paso a la licenciada Alexandra Muñoz. Muchas gracias. Agradeciendo especialmente a los organizadores del evento. Con respecto a la implementación de políticas que permiten la creación de espacios para el arte y la cultura, si revisamos las normativas, nos podemos dar en cuenta que sí se han realizado dichos espacios. Pero claro está que concuerdo con la opinión de la licenciada Elvia en que estos espacios han sido destruidos por los jóvenes. Pero para ello, dentro de las aulas de clases se han inculcado el respeto y se ha resaltado la importancia de la existencia del arte en la vida del ser humano, pero en muchos casos la sociedad misma es quien se encarga de destruirlos. Desde las aulas de clases dentro de la malla curricular se viene incentivando a ser artistas, se motiva la creación de obras de arte partiendo del reciclaje o utilizando materiales que muchas veces tenemos en casa. Y nos damos cuenta que basta con fijarnos en que un niño es capaz de tomar un lápiz y garabatear en una hoja de papel mucho antes de poder hablar y escribir. Por ello es importante que no solo dentro de las aulas de clases y aún más que hoy en día nos encontramos en una educación virtual, sean los propios padres que incentiven el amor al arte.
Muchas gracias por su intervención. Continuando con el conversatorio, pasamos a la siguiente interrogante. ¿Hasta qué punto la educación dentro de su cátedra enseña el arte como parte de su malla curricular? Damos paso a la licenciada Alexandra en representación de las docentes. Gracias. Si dentro de la malla curricular se encuentra establecida la enseñanza del arte, por supuesto, se destaca la importancia, lógicamente, siendo más fácil captar la atención de los estudiantes cuando la educación era presencial. Pues en la actualidad podemos decir que esto no se logra por la situación en la que estamos viviendo de la pandemia. Pues no se puede saber a ciencia cierta si el estudiante desarrolla o no sus actividades, o es el padre de familia o un familiar que le ayuda con sus trabajos dentro de las aulas de clase. Recordemos que el arte es el reflejo de la cultura humana y por ende se encuentra relacionado con la naturaleza misma del ser humano. Las diferentes formas de representación artística corresponden a la sociedad, o más bien a las características fundamentales de expresar que posee el ser humano. El arte desempeña un papel mediador y motor de la comunicación, ya que el artista a través de su creación transmite no solo emociones, sino también mensajes y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, los problemas sociales o la vida en general. Desde esta perspectiva, se convierte en una herramienta que puede cambiar, educar o no a una sociedad. Es por ello que dentro de la malla curricular siempre se va a destacar la importancia del arte de la vida del ser humano. Muchas gracias por su intervención. Como última pregunta tenemos, ¿qué nos falta por hacer? Damos paso a la licenciada Elvia. ¿Qué cree usted dentro de un punto de vista? ¿Qué nos falta por hacer para destacar la importancia del arte? Bueno, teniendo muy claro ya que el arte es una herramienta que puede cambiar o no la sociedad, o es el reflejo de la vida humana y sobre todo que nos sirve para conservar el patrimonio cultural de un pueblo y se transmite de generación en generación, desde un punto de vista aún tenemos mucho por hacer, pues recordemos que es nuestro lenguaje universal que apela a nuestros sentidos. Desde las plataformas gubernamentales es indispensable, crear espacios virtuales por el momento, en el cual nos encontramos donde los jóvenes pueden expresar su arte, realizar un concurso, establecer un arte como símbolo cultural que nos permite demostrar los que somos sin miedos ni tapujos, donde seamos nosotros mismos. Muchas gracias por su intervención. Licenciada Alexandra tiene la palabra. Muchas gracias. El arte es muy importante en la vida del ser humano y por ello siempre va a ser indispensable que a través del mismo Ministerio de Educación se siga generando e implementando estrategias artísticas, ya que en muchas ocasiones es utilizado como terapia, pues el arte puede brindar paz, felicidad, amor, esperanza a los seres humanos. Por ejemplo, en situaciones donde las personas hay situaciones en que las personas necesitan escuchar música para poder relajarse, simplemente ver comedias para poder reírse, ver películas para poder soñar o para divertirse, aprender a conocer el pasado, contemplar obras artísticas, apreciar su belleza. No olvidemos que la educación no es solamente ir a la escuela, sino también que la educación viene desde casa y desde ahí se debe implementar estrategias artísticas, pues recordemos que los niños son artistas innatos aún sin saber leer ni escribir. Muchas gracias por cada una de sus intervenciones. Ha sido conversatorio donde se ha destacado aspectos importantes del arte. No me queda más que agradecer a cada uno de los participantes por su presencia y tiempo para el mismo. Me quedo con la satisfacción de saber que de todos los ámbitos que están haciendo hasta lo imposible para rescatar y resaltar la importancia del arte en la vida del ser humano. Damos por clausurada esta magnífica jornada. Bueno, de esta manera damos por culminado el conversatorio, no sin antes agradecer a todos por su presencia y que pasen muy buena noche.